que Occidente y la historia colombiana, pues hijo de López Pumarejo, que además a la sombra de su padre, pues conoció la etapa más importante tal vez del liberalismo en la historia en el siglo XX. Luego tenía unos referentes muy ricos y muy potentes, y con todo eso jugaba en la conversación con mucha erudición y con mucha sabiduría y de una manera, repito, muy descarnada, muy descarnada. Le hice la pregunta porque tengo en este foro, en este escenario, al doctor Serpa, que aspiró a la presidencia de la República y por última vez usted fue la fórmula vicepresidencial de él. Tuve la oportunidad de acompañar el proyecto desde el punto de vista periodístico con la fórmula vicepresidencial, el doctor Iván. Recuerdo que me fui como de gancho ciego la última vez que usted lo fue a visitar, pocos días antes de las elecciones, y inmediatamente yo vi su entrada muy optimista al edificio donde vivía el doctor López, pero cuando lo vi salir, doctor Iván, a usted lo vi transformado. ¿Qué le dijo? Pues mira, Fernando, yo no creo que haya habido una campaña más difícil en la historia política colombiana que la que le tocó enfrentar a Horacio Serpa como candidato y yo como su coequipero. Eso fue realmente una campaña heroica. El hecho de haberle puesto el pecho a la brisa a Horacio se lo tiene que reconocer la historia, porque era muy difícil, era un país patrullado por el paramilitarismo, patrullado. El poder lo tenía el paramilitarismo, con el terror, con las armas, con la organización militar y con el dinero y con la compra de conciencias. Era una situación muy difícil, sin embargo, Horacio nunca dejó caer el carriel y yo tampoco. Y llegué a esa reunión a hablar con el expresidente López y realmente me pintó un panorama muy duro, muy difícil, porque él, como buen político, tenía las cuentas muy claras y me hizo esas cuentas, me dijo que de todas maneras había que seguir dando la pelea, pero que era una pelea muy desigual, era una pelea muy irregular en la medida en que nosotros estábamos por el cauce democrático y la contraparte estaba jugando con todas las cartas, incluyendo las lícitas, y entonces era muy difícil y él me puso de presente toda esa verdad. Sin embargo, que quede claro, López fue muy leal con Horacio en esa campaña y con nosotros, nos acompañó siempre a los actos, a los eventos, a los viajes. Fuimos una vez a Pereira con él. Fuimos a Pereira una vez con él. Y estaba siempre presente en todos los eventos que lo invitábamos y siempre estuvo muy pendiente y fue un gran compañero en esa brega tan dura, pero la verdad me puso las cartas sobre la mesa y las cosas resultaron tal cual. Y ese mensaje que le dio el doctor Serpa, el doctor Iván, después de esa charla, ¿usted qué pensó? No, no. No, yo no le conté a Horacio de esa, María, de esa coincidencia aquí. no, yo no Me dijo, el doctor López dice que nos falta poquito. No, muy difícil, era luchar contra el mundo. Era luchar contra el mundo. Era la reelección de Álvaro Uribe, ni más ni menos. Sí, sí, sí. Entonces era una campaña donde no teníamos un peso, nadie Qué vergüenza, no teníamos, nos movíamos en taxis. Sí. Yo recuerdo, sí, nos movíamos en taxis. Una vez me tocó viajar en un viaje por razones de seguridad de Palmira a Pereira en bus, siendo candidato a la vicepresidencia de la República. porque no teníamos, no nos cuidaban y era, repito, era un país patrullado por el paramilitarismo y estaban encima de todos nosotros. Eso fue muy dramático, muy dramático.
Entonces, una noche cogí ese bus, no había otro modo más seguro que meterme ahí de pasajero camuflado, de pasajero de bus. Sí. Qué lástima, como dice el doctor Serpa, hombre, que el tiempo sí es un dictador. Se lo voy a decir al doctor Horacio Serpa hace mucho tiempo. Y estos diálogos, estas tertulias, hay que seguirlas haciendo, son interesantes. Yo quiero agradecerles, porque hablar del expresidente Alfonso López Michel, no sé, en 2 horas no se alcanza, en 1 hora, son días para hablar sobre una vida política que dejó mucha historia en nuestro país. Doctor, para ir redondeando, yo quiero, porque el tiempo ya se me acabó, doctor Juan Camilo, darle las gracias y decir que hubiera sido López en esta época, como la que estamos viviendo, como para recordarles a los jóvenes su enseñanza desde el punto de vista político, cómo lo hubiéramos podido tener en este momento ante estas graves situaciones que está viviendo Colombia, doctor Juan Camilo. Quería hacer, o quiero aprovechar este último minuto para hacerle una reflexión y una memoria a Alfonso López sobre un tema que tal vez se nos ha quedado entre el tintero hasta el momento, que es López y el café. El café en los tiempos del gobierno de López era mucho más importante de lo que es ahora en la economía nacional. En el año 77, siendo López presidente, hubo una mega helada en el Brasil y los precios se triplicaron o se cuadruplicaron. Fue el último gran momento de precios de helada que tuvo Colombia. Y entonces, naturalmente, les resultaron todo tipo de clientes y de propuestas a esos dineros que generaba la helada. Que invierte en tal cosa, que invierte en tal obra, que haga tal obra, que haga tal carretera. Y López fue muy consistente y eso se lo agradecieron siempre los cafeteros. Dijo, la bonanza cafetera es para los cafeteros y para nadie más. Sí, sí. La plata de la bonanza es de los cafeteros. Es de los cafeteros. Y así se hizo. Y eso sirvió para capitalizar el Fondo Nacional del Café en cuantía importante en su momento. López era coherente en esos grandes temas. Así la opinión pública o quisiera echarle mano a esas platas o que tuvieran otra destinación. Ese es un tema que yo quería rescatar de López en este diálogo porque me parece interesante desde el punto de vista económico. Muy bien. Muy bien. Doctor Horacio Serpa, ¿qué enseñanza le dejó a usted y qué puede usted recordar para ir redondeando ya esta tertulia sobre la vida del doctor Alfonso López Michel? No, López fue mi maestro durante 40 años. Desde que yo estaba en la universidad era un lopista tremendo. Ya en los últimos años, a raíz de del famoso Vispero, él me quitó bastante sus afectos. Tanto que en la primera aspiración presidencial que yo tuve en la primera vuelta, él respaldó a la doctora Noemí. No me respaldó a mí. Bueno, pero era López y eso había que respetárselo. En la segunda sí lo hizo. Pero yo siempre lo quise como mi maestro y como pues un gran estadista, un gran político. Tengo hacia él un sentimiento de gratitud enorme y sigo pensando como si estuviera en el MRL. Salud, educación, tierra, techo y trabajo. Doctor Serpa, déjeme preguntarle en su apreciación lo siguiente. ¿Usted no se sintió bien porque una de las de los grandes problemas que tuvo esa administración López Michel fue el tema de las huelgas? La década del 70, la del 71 y 77, por ejemplo, en su tierra, en el puerto petrolero de Barranca Bermeja, hubo mucha violencia, una cosa terrible en esa época. ¿Alguna vez le escuché decir, de pronto estoy equivocado, a usted que no lo trató bien esa administración allá en el puerto petrolero?
que el doctor López no había tratado bien a Barranca Bermeja. Me pregunta, es que no lo entendí muy bien. Gracias, le reitero. ¿Alguna vez le escuché decir al doctor Serpa que en la administración del doctor López hubo unos problemas laborales, las huelgas en Barranca Bermeja, la huelga del 77, fueron unos movimientos sindicales muy fuertes en el país? Y el puerto petrolero de Barranca Bermeja fue una de esas ciudades donde fue muy dura la violencia y fue muy duro el trato que le dio la administración nacional. ¿Usted se sintió afectado con su electorado allá? No, el doctor López al iniciar su campaña, su primera presidencia o su única presidencia, tuvo un gesto muy grande con el sindicalismo del abuso y logró que el gobierno le diera libertad a unos petroleros que estaban detenidos a raíz de una huelga reciente. Después, pues ya hubo un problema muy grande con la clase obrera y sindical. El año 77, que hubo un paro que produjo muchas muertes, etcétera. Con Barranca Bermeja, el doctor López nos dio la plata para el acueducto, recuerdo. Y esa fue una realización muy importante. Pero después de la presidencia del doctor López, sí, muchos liberales de esos de Raca y Mandaca le hacían a uno el reclamo de la presidencia del doctor López, por lo que yo dije al principio, porque querían que hiciera un gobierno revolucionario y por lo que ocurrió cuando el paro del 77. Eso fue lo que, al decir de Iván, y muy bien dicho, le cobraron, entre otras cosas, al doctor López en su aspiración a la reelección. Bueno, doctor Iván, le pregunto, ¿cómo vería usted a un Alfonso López Michelsen en estas circunstancias que estamos viviendo en Colombia? A ver, López, en la última etapa de su vida, lo que me tocó, digamos, relacionarme con él era un pelietas y era un hombre supremamente rencoroso. Y, y a nosotros no nos perdonó nunca la disidencia del nuevo liberalismo. Él sostenía que la presencia de Galán en el debate presidencial le había quitado a él los votos de la victoria. Yo no creo eso, nunca nosotros creímos eso. La verdad, él tuvo una derrota por otras razones. Y nosotros pensamos, por el contrario, que si Galán no se hubiera presentado, Belisario hubiera ganado por más votos todavía. Y entonces siempre estuvimos muy distanciados y siempre contamos con él a partir de ese momento, de su, digamos, animadversión, de su molestia, como también estuvo siempre molesto con la constituyente. Él nunca le gustó la constitución, desde antes de la constituyente, cuando se le frustró todo su, digamos, su idea de la lista única y su bolígrafo y demás. Él no le perdonó a Horacio ni le perdonó a la constituyente no haber estado ahí. Entonces, digamos que él era un hombre ya en los últimos tiempos, digamos, eh, con el que no era fácil construir consensos, porque él mantenía siempre sus rencores y mantenía siempre sus rabias y sus animadversiones. Orgulloso. Y estos tiempos, y estos tiempos, pues hombre, son tiempos en los que se necesitan líderes que sean capaces de reconciliar, de encontrar la unidad de esta nación, que no lo tenemos, entre otras cosas. No hay en Colombia quien convoque
a la confianza de los colombianos para hacer una causa común para salir de esta situación tan difícil. Pero no creo que él hubiera sido la persona, por lo que repito, era un hombre, un peleador nato, y ese era su mundo, la controversia y el aguijón y el ácido en la polémica política, y entonces no era un hombre para estos tiempos de tanta división, de tanta polarización y de tanta angustia. Bueno, doctor Iván, Iván Marulanda, el doctor Horacio Serpa, que nos alegra mucho que se esté recuperando y que haya estado participando en este foro, en esta tertulia. Doctor Juan Camilo, quiero agradecerle esta invitación y todos sus aportes, porque son temas históricos que nos trasladan a décadas atrás, pero que tienen todavía